Sean bienvenidos todos a nuestro podcast La felicidad de la existencia, con su anfitrión Jorge Yael Timea, su segunda anfitriona Casey Helena Ayala Díaz, la invitada Rosa Guadalupe Miranda y el segundo invitado Camilo Manuel González Molina. Para esta ocasión, para este podcast, tenemos un par de preguntas detonantes, los cuales están relacionados a los temas que obviamente se están abordando, a los invitados que están aquí, para que nos den su opinión, reflexión y punto de vista sobre esto. Vamos a comenzar con las primeras preguntas. Yo creo que la primera que te puedo hacer ¿qué es lo que más te asombra, lo que más te sorprende de la humanidad? Y lo que más me sorprende de la humanidad es el respeto, la honestidad. ¿Nos puedes dar un ejemplo que tú hayas vivido? Pues el ejemplo de que una vez cuando mi amiga fue a dar un caballo para bañarlo sin haberla conocido. Opinión. Los problemas son obstáculos que te ayudan al aprendizaje y la experiencia. Pues muchas veces los problemas nos ayudan y bueno, hacen más cuervo, como quien dice, no así como dicen en el barrio, nos hacen más cuervo, así, bueno, nos ayudan a ser mejores personas en la vida, enfrentarnos así. ¿Consideras que los obstáculos y los problemas que nos ponen en la vida hacen que nos dé una experiencia y un punto de vista más amplio? Pues en la mayoría de casos sí, no, pues en mi opinión sí. Yo digo que pues, o sea, una vida sin problemas no es una vida plena, pues, o sea, tienes que tener problemas para saber resolverlos y saber llevar bien la vida. Se podría decir que sería algo así como el enfoque o el propósito de la vida en sí. Sí, obviamente tenemos que tener problemas para tener una vida, o sea, cada chila, pues, una vida con sentido, pues, para tener sentido en la vida, tienes que tener problemas también, para saber cómo resolverlos, cómo salir de ahí, de esos huecos. Pues más de uno, la verdad, tendría la misma respuesta que tú. Opino lo mismo. La verdad que yo opino lo mismo, como dice el invitado Camilo. Se podría decir que su manera de mirar, de expresarse, de resolver y de sobrepasar y ser resiliente es una muy buena manera de resolver los problemas. Muy bien. Seguimos avanzando con otra pregunta. ¿Es posible ser feliz enfrentando cada problema? Pues los problemas no siempre dan felicidad. Pues en la mayoría de casos los problemas son como que forman un caos. Por ejemplo, en una pareja, ¿no? Cuando se origina un problema así de pareja, pues así, muchas veces ese problema no origina felicidad ni nada. Muchas veces sí es como que más al contrario, pues se enojan, se ponen tristes y así. Muchas veces no es que dé felicidad, pero también, bueno, es que ya di la respuesta, pues, de que siempre... Pues hay de problemas a problemas, depende del problema. Dependiendo de la situación, dependiendo del problema y dependiendo de la circunstancia, obviamente no siempre es algo de felicidad o en su contraparte de odio, coraje o tristeza. Para ti, ¿me podrías dar un ejemplo de algún problema que te da coraje o tristeza y me podría decir una situación en la que tú fuiste feliz con un problema? Pues un ejemplo así de un problema que te genere felicidad. Por ejemplo, ¿qué sería? Cosas de la vida cotidiana, algo que tú puedas hacer todos los días, por ejemplo, y se te presenta ese obstáculo, ese problema, y tú digas, ese problema, pues está complicado, pero me gusta resolverlo, me gusta el qué es después de ese problema. Por ejemplo, en mi caso, como yo no tengo, por ejemplo, un medio de transporte así, a mí se me hace difícil acompañar a mi novia hasta su casa. Y pues es un problema que a mí, o sea, está muy, ¿cómo te diré? Es un problema, pero me gusta pues nada, felicidad. Te gusta el hacerlo. O sea, ves felicidad en el proceso en el que lo haces. Okay. Y un ejemplo que te genera tristeza, un problema, por ejemplo, ¿cuál sería? Pues la mayoría de los procesos así,
también, por ejemplo, en mi casa, en mi cantón, pues, que mi jefa sí tenga que batallar con todos los niños, pues, ya nunca ha descansado así, pues, porque siempre ha cuidado a todos los chicos. Y ese sí que genera como que sí, como inquietud así. Ok, esos son muy buenos ejemplos, en mi opinión, la verdad, refleja muy bien lo que es cada pregunta, lo que es el tema principal. Bueno, con lo anterior dicho, para mí cada persona tiene una historia y su historia influye en el mundo. Su forma de ver al mundo hace que las otras personas también cambien su perspectiva de verlo así. La siguiente pregunta que te tengo tiene que ver con esto y es sobre ¿qué papel juega nuestra historia personal en la búsqueda de la felicidad? Por ejemplo, yo me identifico mucho porque pues mi historia a lo largo de toda mi vida no ha sido la mejor desde mi niñez hasta que pues crecí, ¿no? Porque ya ha cambiado mucho, pero por ejemplo, desde que yo nací hasta los 11 años, 12, pues como que muy así, muy movido, muy ajetreado, sí, por ejemplo, complicado en su mayoría. Por ejemplo, yo tengo muchas caídas. Por ejemplo, cuando yo estaba más chiquito me iba a atropellar un tráiler y pues no sé, que mi jefa me salvara eso, o sea, está para contarse eso, pues, y me han pasado muchas cosas así de que estoy al borde, pues así de caer a un abismo, así, de estar mal y así, pero ese tipo de historias que cada persona tiene, que cada persona ha vivido, al momento de contarlas con otras personas, cambia la perspectiva de ver, pues, prácticamente la vida. Así como el compañero me está platicando sobre que en su pasado tuvo un accidente, si es que se le puede llamar así, en el que casi pierde la vida. Para mí, la verdad, eso es algo muy impactante, es algo que no me imaginaría si hubiera terminado de manera trágica. Y es una historia que la verdad tiene mucha relevancia porque nos hace ver, nos hace apreciar más la vida, porque así como él se salvó, otra persona no pudo haber tenido esa misma suerte. Muy bien. Tú dices que podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Consideras que tú con tus acciones puedas hacer que tu vida cambie de dirección, que tu suerte, que tu situación, tanto económica, social o amorosa, pueda cambiar con tus acciones? Pues sí, no, porque pues puede haber muchas palabras o sea, ahí puedes decir muchas cosas, pero lo que más vale son las acciones. Lo que vale son las acciones y lo que tienes que hacer, y lo que te va a hacer cambiar pues la vida, ¿no? Literalmente van a ser las acciones. Prácticamente es como construir tu propio futuro, tu propia fortuna, tu propia suerte. Exacto, pues tú vas a ser el arquitecto de tu vida, ¿no? Nadie más va a estar ahí ayudándote. Por ejemplo, si va a haber alguien que te esté apoyando y todo eso. Por ejemplo, en mi caso, mi abuela, que te va a estar ahí de que macheteando para que tú le vayas macheteando más duro, pues, para que tú salgas de ahí y te superes y así. O sea, sí se puede. Sí, pues, sí. Y en el caso, en un futuro lejano, cuando tú tengas tus hijos o tengas sobrinos o etcétera, tú al momento de enseñar estas historias, de comentarlas, de contarlas, ¿consideras que las demás personas pues sería igual de importante como se lo sería para ti? O sea, ¿cómo poder explicártelo? Y si para ellos sería importante como para ti. Que si ellos también tomaran tu ejemplo, consideraran, te tomaran la palabra. Sí, pues pienso que ya iban a saber un poco, pues iban a tomar más como precauciones, ¿no? Para evitar pasar por esas situaciones también. O sea, por ejemplo, cuando no te digo que iba a pasar por ese accidente, como que evitar pues pasar la carretera solo y algo así, por el estilo. O sea, iban a agarrar de ejemplo y les iba a entrar miedo y se iba a cambiar pues la manera de pensar de ellos, pues, iban a tomar como que más medidas con precaución y así. Sería algo, una enseñanza más bien, sería algo pues
como ejemplos así para que no lo hagan ellos también, Ujú. aprendizajes. Se ha dado a diferentes años de la vida. Te pregunto yo a ti, ¿por qué crees que existe la violencia? Por la creencia y la enseñanza. Porque se nos puede dar un ejemplo, por ejemplo, pues, no todos le dan una libertad como a cada persona, porque cada persona no tiene su libertad y unas solamente la tienen en su casa haciendo los oficios que deberían de ser alguien. ¿Tú crees que la empatía ayuda a que deje de existir una violencia o una crueldad? ¿Por qué crees que sí? Porque también depende mucho de qué tipo de carácter tenga cada uno. Y pues, ¿verdad? No ejerce tanta violencia como una persona empática, ¿verdad? Sí. Vivimos en una época donde la tecnología y el dinero influyen mucho en nuestra existencia, en nuestra vida diaria, cotidiana. La primera pregunta que yo te quiero hacer, ¿tú crees que la felicidad depende del dinero? No, pues la felicidad no depende del dinero. En cierta manera sí te da como que un estatus y te hace vivir confiado. Sí, pues te da un poder, te hace sentirte más que los demás, pero no da felicidad. En parte sí y en parte no, porque pues puede que haya muchas personas que tengan mucho dinero y que no tengan estabilidad emocional. Y pues en la mayoría de casos da felicidad y en la mayoría de casos no da felicidad, porque por ejemplo cuando tú das por ejemplo la caridad así o lo donas sí pues o sea tú te sientes bien, te sientes feliz, pero cuando se utiliza mal no siempre da. ¿Tú crees que la tecnología nos acerca o nos aleja de las personas, de la convivencia? Y pues es más como que alejarte, ¿no? Porque pues piensas por ejemplo, antes cuando no había tanta tecnología, ibas y jugabas así, buscabas compañeros, sí, pues hacías la migración así viendo y ahora ya no. ¿Tendrías pasteles de pierna? Sí, y ahora ya no, pues ahora te estás en el teléfono, en la tele, aunque sí, pues siempre ha existido la tele, ¿no? Pero porque yo me la llevaba viendo tele antes, no tenía teléfono hasta hace poco tuve. Pero sí, pues, o sea, la tecnología sí nos aleja un poco de lo, sí, pues de lo que ya estamos acostumbrados a ver. Creo que la tecnología de parte también nos acerca porque ya ves la distancia que tienen familiares, personas que quieres a distancia y que no las puedes ver seguido, pero puedes mandarle mensajes, una forma más rápida pues, de comunicarte con ellos. Como te digo, hay varias cosas, o sea, es como hay positivos y negativos también. O sea, sí te acerca a algunas personas, pero te aleja de otras. ¿Tú qué ventajas o riesgos crees que tiene la inteligencia artificial? ¿Crees que se van a popular ahorita? Pues tiene varios, como todo, ¿no? Tiene varios aspectos de que, como positivos y negativos. Pues, por ejemplo, la inteligencia artificial se puede usar para cosas a beneficio o para cosas malas. Para afectar a los demás. Bueno, ¿tú crees que la tecnología ha mejorado la calidad de vida Sí, de las personas? sí, porque pues desde que se empezó a ver mucho de tecnología, empezaron a haber cambios tecnológicos, salieron nuevas cosas. Pues sí, bueno, ¿Tú crees que la tecnología ha mejorado la calidad de vida de las personas? ahora con nuevas tecnologías que se han hecho, pues por ejemplo, tecnologías así de que son para curar cosas. Por ejemplo, las medicinas antes no estaban tan comunes, ¿no? Había medicinas muy, o sea, estaba muy cerrado el límite de medicina, pues. O sea, por ejemplo, si tú querías una medicina para algo en específico, no estaba. Y ahora sí está más extenso, ahora hay más Más medicina, menos plan. y también pues
se conoce también la medicina tradicional y todo eso. O también lo que son los rayos X, todo ese tipo de cosas que te dan para mejorar la calidad de vida. ¿Vale? Bueno, ahora para entrar así a un tema más filosófico, ¿tú qué crees que nos diferencia, que nos diferenciamos nosotros de los objetos o de las cosas? Pues, como lo decías tú, un objeto no tiene vida propia, un objeto no se mueve, no tiene razón de ser, no tiene sentimiento. Pues un objeto es una cosa así, pues, material, es algo así, pues, X. Y pues nosotros somos algo que sí se puede expresar. Somos seres vivos, tenemos carne y hueso, en cambio los objetos no solo es algo sólido, es algo líquido. Bueno, hablando de la materia, ¿tú crees que existe algo más allá de la materia que nos rodea? Pues bueno, como todo, como muchas cosas no se han descubierto, puede que sí, tal vez en alguna parte de la existencia puede que haya algo más que materia. Algo que hemos descubierto. ¿Tú cómo definirías el alma? Pues el alma para mí es como la razón de ser de alguien, como te digo, pues algo que nunca va a cambiar, que siempre va a estar ahí. Aún así pasemos a mejor vida, siempre va a estar ahí, no se va a cambiar, va a ser la misma. Porque puede que nosotros cambiemos, pero el alma sigue siendo la misma. Así como nos las dio Dios desde que nacemos, con esa misma nos vamos a ir a donde vayamos. Cambiaremos nuestro aspecto con el alma. ¿Tú crees que la felicidad depende más de lo que tenemos o de lo que somos? No depende de lo que tenemos, porque hay muchas personas que tienen mucho y no tienen valores, y hay muchas personas que no tienen nada, pero son muy buenas personas. No depende de lo que tengamos a como seamos. O sea, si es algo muy diferente, pues son dos cosas muy diferentes. Porque podemos tener, pero podemos ser buenos y no tener nada. Seguimos avanzando con nuestro tercer invitado aquí, Antonio. Preséntate, Antonio. Mucho gusto. Bueno, con Antonio venimos a hablar sobre el tema de más allá de la filosofía. Es un tema muy importante porque en este espacio hablaremos sobre lo que la maldad de las personas, tanto del hombre como de la mujer, y entre otras preguntas que tenemos preparadas para Antonio. Una de las preguntas principales que nos debemos hacer es que si nosotros como seres humanos nacemos siendo malos o aprendemos a ser malos cuando crecemos. Para ti, ¿cómo sería eso? Nosotros vamos siendo malos como se va pasando el tiempo. Vamos, se puede decir que se puede ir con base a años. Se forma durante los años. Se forma durante los años. Pero, como para ti, ¿cómo me podrías dar un ejemplo de algo que pase para un ejemplo tuyo donde tú hayas considerado que hayas hecho algo malo por culpa de X razón? Pues son muchas cosas que sí he hecho, pero todas son con base a lo que a uno mismo le pasa en la vida. Dependiendo del entorno, ¿verdad? Te podría decir. Bueno, ¿tú piensas que dependiendo de la situación, consideras que cada persona puede ser mala? O sea, por ejemplo, una persona si tiene un mal día va a tener un carácter fuerte y eso va a hacer que sea mala con las personas. También depende mucho la personalidad. No siempre Es por la situación. es por cualquier tipo de situación, pero ya depende si la persona tuvo, por decir así, un mal día. Muchas veces
le podemos hablar y lo va a tomar como mal o cosas así. ¿Consideras que con el diálogo se puede cambiar la mentalidad de una persona? Sí puede cambiar el diálogo. Pues prácticamente a las respuestas de nuestro invitado Antonio, la maldad tal cual se va formando con las experiencias, las situaciones, pero no en todas las ocasiones, ya que una persona puede ser malvada o puede tener malas intenciones sin que nada lo afecte. Felicidad también depende de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, para esta ocasión tenemos una serie de preguntas para el invitado. La primera pregunta sería, ¿es más difícil conocerse a uno mismo o conocer a otras personas, el relacionarse con otras personas para ti? Es más difícil conocerse uno mismo. ¿Por qué consideras eso? Porque nunca vas a depender de una persona. Se puede decir que tú no vas a depender de la personalidad de otra persona. Okay. Y entonces, si consideras que es más difícil conocerse a uno mismo, ¿consideras que es más fácil conocer a otra persona? También depende de la personalidad de la otra persona. Pues en esta ocasión no sabría contestar yo mismo esta pregunta, porque es verdad lo que dice, depende más que nada de cuando te conoces a uno mismo. Cuando te conoces a uno, no terminas de conocerte más bien a ti mismo, ¿verdad? Pues, ¿tú consideras que es difícil conocerse a uno mismo porque como eres tú mismo no te puedes autoevaluar? ¿Tú consideras que se podría autoevaluarse una persona a sí misma? Muchas veces no. O sea, si tú dijeras, por ejemplo, si te dijeran, ¿tú cómo eres en mi salón de clase? ¿Tú cómo te definirías? Pues se puede decir varias cosas, se puede decir que soy muy serio, ¿Eres serio, calmado, hombre de pocos comentarios? Eso sería algo así como una autoevaluación, sería como conocerse a sí mismo, ¿verdad? Ok. Entonces, otra de las preguntas que tenemos para nuestro invitado sería, ¿para ti es importante el autoestima de una persona? no necesariamente. ¿Y por qué crees eso, que no es importante que una persona tenga autoestima? Porque muchas veces no vas a depender del estima de una persona. ¿Consideras que la autoestima sea una clave importante por cómo te relacionas con otras personas? ¿Por qué podría ser importante o cómo te afectaría el que no tengas una autoestima para relacionarte con una persona? Porque muchas veces cuando quieres conocer a una persona ya puede tener una autoestima diferente. Tendrías que acostumbrarte con más otra persona. ¿Tú cómo podrías definir tu propia autoestima? O sea, podría decir soy alegre, triste, inseguro, muy analítico. ¿Tú cómo te consideras? Se puede decir que alegre. Alegre, otra virtud, otra característica que tengas. Pues prácticamente la autoestima no en muchas ocasiones es necesario, obviamente la autoestima pues nos genera confianza más que nada, es la forma en la que nosotros somos y nos ayudaría mucho a relacionarnos tanto con otras personas en diferentes situaciones y nos ayudaría mucho tener, para ti, ¿tú crees que nos ayudaría mucho tener una autoestima alta, por ejemplo? Sí, te definiría como una persona, por decir el ejemplo de usted,
tiene una autoestima muy elevada, de que es muy alegre. También de que eso se puede decir que es un poco serio, pero más que nada lo alegre. Se toma mucho en cuenta sobre los sentimientos y la felicidad. Para ti, hablando de la felicidad, ¿tú crees que el autoestima tenga que ver mucho con la felicidad? Sí. ¿Y crees que la felicidad sea contemporánea, o sea, fugaz, por ejemplo, que se te va de un momento para otro, o es completamente permanente, por así decirlo? Se te puede ir de un momento para otro. Pero, ¿por qué considerarías que se podría ir de un momento para otro? Muchas veces pasamos malos ratos de que en unos momentos podemos estar felices, en otros podemos estar muy serios, podemos estar tristes. Y volvimos a cambiar la... Ahora estoy yo, llegó mi compañero Antonio, y entonces yo tengo varias preguntas. La verdad que te voy a preguntar es la más emocionante para mí. ¿Tú crees que existe un final feliz después de la muerte? Cuando uno se muere, ¿tú crees que realmente hay un lugar donde el alma o alguien más? No puede ser que ¿Tú no crees que el alma va al cielo, que los perritos van al cielo de los perritos? Pero no, se puede decir que sí, pero muchas veces para el infierno. depende. También la misma personalidad de la persona. ¿Cómo fue su vida en vida? Se puede decir que si era, pongamos que una persona mala, no iba a tener el pensamiento de que por eso me voy al infierno, si era bueno, pues me voy al infierno. Muchas veces cambia la persona. Ok, o sea, ya depende, pues depende de cómo hayas vivido, cómo hayas sido, cómo hayas tratado a los demás, ¿Tú qué experiencias tienes que respaldan así esa idea que tú digas? Esa idea de no todos se van a hacer. Pues muchas veces podemos tomar una decisión de que por decir así que si yo tomo una decisión mala, pues ay, no voy a hacer esto. Y después nada, se puede hacer todo, pero Es más como lo que te han inculcado, pues, dicen que desde muy chiquito, y más todo que desde muy chiquito te dicen, tienes que tratar bien a los perritos porque si no te vas a ir al infierno, vas a hacer esto y te vas a ir al infierno, y que todos los perritos se van al cielo, todos los perritos van al cielo, es de ley eso. Bueno, ¿tú crees que hay pruebas de que la felicidad puede ser permanente? la felicidad no se puede decir que no, porque muchas veces son los momentos que te hacen pensar que nadie es feliz. Hay momentos en tu vida donde tienes que pero entonces, ¿tú crees que con la felicidad, más bien con los momentos que nosotros construimos a lo largo de la vida, se crea la felicidad? No puedes, pues, como quien dice, son recuerdos. Sí. Son recuerdos. O bueno, son momentos maravillosos. Que nada tendría la luz de la mente. Ya, eso como. Sí, sigue tecnología y perfección. ¿Qué es la última ya? Bueno, ya como último tema, Antonio, nuestro ¿qué? Invitado. Invitado especial, el invitado especial, ¿dónde está? Como último tema ya tenemos, ahora sí, lo vamos a terminar con nuestro invitado Antonio. Pues ya ves que la tecnología, los teléfonos de este que el otro, bueno, la tecnología es lo que estudia los fines o los propósitos de las cosas, que en este caso es pues todo lo que Dios quiere, estamos hablando. La pregunta que te voy a hacer a ti es
si la vida tiene una meta final? Si la vida, tú vienes a la vida con una meta y tienes que ir con tu meta, no te puedes ir con tu meta. ¿Tú crees eso? Nosotros, dije como muchos dijeron, nosotros nacimos para algo en la vida. Es un propósito. Okay. ¿Y tú crees que si no cumples el propósito no te puedes ir? Pues muchas veces no sabemos cuándo va a llegar el momento de partir, pero se puede decir que no. Ok, es muy interesante. ¿Tú crees que existe la perfección? No, la perfección no nos define como una persona en sí. Nadie puede ser perfecto. Nadie es perfecta en la vida. No hay perfectos ni personas perfectas, solamente son personas que cometen menos errores que otros. Esos son los que se creen perfectos. ¿Tú crees que buscar la perfección nos ayuda o nos perjudica? Nos puede perjudicar. Muchas veces, bueno, en mi ejemplo que yo he buscado ser perfecto, muchas veces sobrepensamos muchas cosas. Se vuelve malo pues estar pensando. Yo creo que un ejemplo que podemos dar de eso es cómo los padres tratan a los niños de querer una perfección, de no digas eso, no hagas esto, no hagas lo otro, vente de aquí, vente allá, con los temas de la escuela, con temas de concursos, todo ese tipo de cosas. Yo creo que te termina afectando a uno. ¿A ti nunca te metieron así? No, yo no lo digo. ¿Tú crees que es suficiente vivir una vida significativa, así llena de recuerdos, llena de cosas bonitas, para considerarla feliz? Pues, si tuvieras una vida vacía, si tuvieras una vida llena de trofeos, pero no tuvieras amigos, ¿tú crees que es como suficiente? No, porque seríamos una... Se puede decir que una persona sin una meta en sí, muchas veces podríamos ser alguien enorme en la vida, pero por dentro siempre vamos a ser otra persona. Anfitrión contra anfitrión para terminar nuestras grandes preguntas. Vamos a ver quién. Obviamente a un invitado especial. Claro, muestra un invitado especial, por favor. Como el tema principal es sobre la humanidad y la naturaleza, trajimos a un gran amigo y compañero. ¿Lo que quieres decir? Santiago, se llama Santiago. Se llama Chorizo. Santiago. Bueno, la humanidad forma parte de la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza, aunque muchas veces nos olvidamos de ello. Entonces, yo voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Tú qué crees que debe haber una relación o cómo crees que debería ser la relación entre humano y naturaleza? Pues más que nada, prácticamente como los humanos somos parte de este medio ambiente, debemos recalcarnos, debemos de pensar, pues obviamente nuestros orígenes, que nosotros, más que nada, nosotros más humanos en algún momento de la historia fuimos animales. Y siento que debería de haber una relación tanto de respeto, amor y empatía, tanto en la sociedad como nosotros, de personas y naturaleza con animales. Una convivencia sana, donde obviamente pongamos en prioridad el lugar en donde vivimos, el ambiente, entre otras cosas. Debería ser pues, una muy buena relación, ya que deberíamos promulgar lo que sería la paz y entre otras cosas el respeto tanto de una persona como de un animal, ¿sí o no? Así lo es. Bueno, la pregunta que le tenemos aquí a nuestra segunda anfitriona: nosotros como humanos nos hemos desconectado de la naturaleza, de nuestros orígenes. Para ti, ¿qué respuesta podrías dar?
Yo considero que sí nos hemos desconectado mucho de la naturaleza con ese tema de la tecnología. Considero que se perdió el respeto que se tenía a la naturaleza, que ahora pues no tiene la importancia que tenía antes, que ya no le dan tanta importancia a la contaminación, a la tala de árboles, a la ruptura de la capa de ozono. Todo ese tema considero que no tiene ni nada de relevancia ni nada de importancia en los últimos años, y que deberíamos hacer algo para poder cambiar todo eso, cambiar la contaminación, cambiar todo, vaya. Bueno, ¿tú crees que puede existir una felicidad en un planeta deteriorado? Pues prácticamente la pregunta se responde sola. Un ambiente, un origen, un hogar donde esté deteriorado no son condiciones en las que uno debería de vivir, de existir, ya que no digo que las comodidades sean lo mejor, aunque es lo esencial, pero considero que deberíamos de tener pues, un buen ecosistema, un buen lugar, un buen ambiente, en donde pues prácticamente nos estamos beneficiando. Y sería muy bueno el hecho de que pues prácticamente no dejemos que se deterioren y sigamos mejorando prácticamente el ambiente, por así decirlo, desde lugares de donde vivimos hasta incluso desde el más pequeño detalle. Como un ejemplo sería ir a visitar un lugar y comer algo tipo así y tirar la basura. En con ese ejemplo, ¿tú qué me dirías de eso? Yo siento que la verdad a mí en lo personal me da mucho asco la gente que hace eso, la verdad. Pero yo creo que un ejemplo que tengo para este tema, en esta pregunta en específico, que cuando estuvimos en cuarentena, recuerdo mucho en la pandemia que la capa de ozono se restauró. Le vamos a restaurar la capa de ozono, que los animalitos salían a las ciudades. Me acuerdo que me salían a mí, yo lo veía no por videos, claro, que me salían que los animales en Australia, por ejemplo, que salían los canguros, que salían a las calles porque ya no estaban. Me acuerdo también que los animales que se creían extintos salieron porque pensaron ya no estábamos. Y ahora pues volvemos a lo mismo, volvemos a atropellarlos, a encontrar muertos, a destruir sus faunas, a todo ese tema. Bueno, este ha sido el final de nuestro podcast. Hay un final feliz dentro de la existencia con nuestros invitados. A ver, quiero saber cómo se han sentido por estas preguntas. Pues la verdad, muy bien. Me he sentido bien. Bien. ¿Te gustó estar en nuestro podcast, participar? Está interesante la pregunta. Cada pregunta estuvo interesante. ¿Te gustó? Sí. Ok, pues, Camilo. Excelente. Bueno, este ha sido el final. Espero que les haya gustado. Síganos, denle like, pónganle clic a la campanita y esperen nuestro siguiente video.